El día de hoy quisiera leer Romanos capítulo 5, el versículo 12. Vamos a buscar Romanos capítulo 5, el versículo 12. Voy a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hasta el versículo 14 he leído. Romanos. A mí me gusta tocar el libro de Romanos porque, según mi opinión, no hay otra manera de escudriñar el evangelio verdadero fuera del libro de Romanos. Porque cuando yo era joven, antes de ingresar en el servicio militar de Corea del Sur, yo había prometido del gobierno. Al terminar bachillerato, ya yo tenía que ingresar en el servicio militar. Porque durante 3 años, mientras tanto que estaba estudiando en el colegio, yo había recibido beca. Equivale más o menos cada año como $300, en total $900 durante 3 años. Por esta condición que yo podía estudiar y también podía graduarme de colegio, pero yo tenía que servir al militar de Corea del Sur durante 4 años y medio. Yo no estaba feliz ingresar en el servicio militar porque, según mi opinión, es por falta de dinero, por la pobreza de mi familia. Yo fui vendido al gobierno, así podía sentir, me sentía como esclavo. Entonces, antes de ingresar en el servicio militar, yo estaba congregando a la iglesia presbiteriana de Corea del Sur durante 10 años. En aquel entonces yo estaba siendo como maestro de los niños, también uno de miembros de coro de la iglesia. Por eso tenía mucha curiosidad de investigar la palabra de Dios. Por eso desde Génesis hasta Apocalipsis estaba leyendo, marcando con bolígrafo que sale color, Especialmente Nuevo Testamento, desde San Mateo hasta Apocalipsis, estaba investigando, escudriñando para conocer más profundidad de la palabra del Señor. Pero yo veía que el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis era muy difícil, Por eso yo podía leer solamente, Algunas veces. Fuera del libro de Apocalipsis, yo tenía que entender. Ese es mi deseo. Pero leyendo Romanos y Hebreos, los 2 libros, una vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces estaba leyendo, pero no podía comprender lo que estaba apareciendo. Yo tanto quería entender lo que está apareciendo del libro de la Biblia, pero no estaba llegando a entendimiento. Por eso estaba muy decepcionado. Estaba teniendo mucha preocupación, por eso yo estaba comprando
muchos libros de la Biblia que estaba explicando sobre la Biblia, ¿no? Como tal versículo, el escritor está hablando área de eso, significa eso. Además, leyendo eso, tampoco llegando entendimiento. Por eso compraba otro libro de la Biblia, ¿no? Uno de 3 libros que estaba comprando, escudriñando, estudiando, no estaba entendiendo nada. Y luego yo estaba pensando, ¿no? ¿Quién está escrito el libro de Romanos? ¿Por qué yo no puedo comprender? Por fin, yo podía recordarme solamente un versículo, que es Romanos capítulo 3, el versículo 10. Se dice que no hay justo ni aun uno. Ese versículo me impactó. Imagínense, ¿no? Uno que cree en este versículo, no hay justo ni a uno, ¿qué significa? Todos son pecadores. Aunque estoy congregando a la iglesia, pero siendo pecador. Y me parece que también los pastores que estaban congregando en la iglesia, ellos también estaban orando al Señor. Y último tiempo, antes de terminar, como decía, yo soy tan sucio, perverso, pecador, pero por medio de la gracia del nombre de Jesucristo estoy pidiendo perdón. Oramos en el nombre de Jesucristo. Así estaba orando. Entonces, desde niño estaba aprendiendo que hasta los pastores estaban repitiendo, confesando que somos pecadores. Yo también era pecador. Entonces, un día yo estaba orando al Señor solo, ¿no? En el salón de la iglesia estaba orando. Señor, yo cometí esa área. Yo no podía cumplir el mandamiento de Dios esto, por eso estoy siendo pecador. Contando durante casi 1 hora, pero de repente estaba llegando pensamiento. Entonces, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? Porque se dice que todos son pecadores. Esa es mi tarea y curiosidad. Además, cuando yo estaba participando en el culto, siendo como uno de miembros de coro de la iglesia, los coros se quedaban al lado de púlpito. Entonces, mientras tanto que estaba escuchando de la predicación del pastor, de primero él estaba abriendo la Biblia, número 1, tocando una frase de una palabra muy famosa de filósofo. Entonces, sobre filosofía estaba tocando, como Sócrates, algo, fulano, y estaba hablando. Y luego, segundo, político. Filósofo, político, famoso. Y también noticia de Corea del Sur. Estaba hablando, tocando, mezclando. Y luego, unos de 5 minutos tocando la Biblia. Y luego, en total, más o menos 40 minutos estaba predicando. Ya se terminó el culto, ¿no? ¿No? La predicación. Hay un culto que cantaba, ofrendaba, etcétera. Hay muchas cosas. Entonces yo estaba teniendo mucha sed de mi corazón. Por eso yo no podía sentir satisfecho de lo que estaba escuchando de la predicación de mi pastor, pero repetía, cada domingo estaba tocando
una frase muy famosa de filósofo, y luego político, y noticia, y luego poco de explicación de la Biblia. Una vez, segunda vez, como 10 veces, 100 veces. Pero de repente un día, ¿no? Estaba escuchando de la predicación de él. No podía comprender lo que estaba funcionando en mi corazón. Juan Kim, levántese, levántese. ¿En dónde? En el mismo tiempo que está teniendo culto. Levántese, grite, grite. ¿Cómo? Pastor, ¿qué está hablando? De púlpito tiene que hablar sobre la palabra de Dios, pero cada momento usted está hablando sobre frase de un hombre famoso del mundo, político, filósofo. ¿Qué está hablando? Esa es la palabra de Dios. Con esa voz que estaba acumulando y surgiendo en mi corazón, yo no podía aguantar, pero imagínense, ante uno de como 400 personas que se unen, solo si hubiera levantado y hubiera gritado, entonces, ¿cómo va a contar a mí? Entonces, sería loco. Es cierto, no podía gritar. Pero de repente en mi corazón se levantaba esta voz. No podía aguantar. Por eso yo estaba viajando a la iglesia de Pastor Yonggi Cho, como conocido del mundo, David Cho, que él predicó acerca de explicación del libro de Apocalipsis. En el año 1984, por ahí, así será, o 87. Entonces, desde aquel tiempo estaba comprando cassette y escuchando varias veces. Aunque estaba escuchando, pero no podía sentir satisfecho de mi corazón. Yo no podía explicar este sentido, que tenía sed. Además, cuando ingresé en el servicio militar, no tenía mucha libertad para leer la Biblia, para ir a la iglesia, solamente apenas el día domingo, ¿no? Yo fui. Pero pasando tiempo, uno de como un año, después de ser como maestro para introducir a los soldados, en aquel entonces no podía congregar la iglesia. Por eso siempre me daba condenación que estaba fallando el día de reposo. Y luego, pasando 2 años, después de ingresar de servicio militar, yo tenía libertad para vivir fuera de campamento, aunque cada mañana iba y en la noche regresa a mi casa donde estaba alquilando. Desde aquel tiempo yo estaba escuchando la predicación de los pastores famosos por la radio que estaba predicando en la mañana, madrugada, como 5 de la madrugada, 6 de la madrugada, que salía transmisión de radio. Entonces yo estaba grabando en cassette. Cuando terminé trabajo en la noche, yo estaba escuchando de la predicación. Pero yo no podía sentir qué es lo que estaba quedando en mi corazón. Una dureza, también sed espiritual. Aunque estaba escuchando muchas veces de la predicación de otros pastores, visitando diferentes iglesias, pero no podía decir que yo he encontrado la verdad. Así, yo no podía decir eso. Por eso yo vivía en una ciudad que se llama Yeonmudae. Yeonmudae es un nombre de una ciudad cerca de Militar. Alrededor de Yeonmudae se quedaba como uno de 12 iglesias, ¿no?
12 o 15 iglesias evangélicas. Yo empecé a buscar cada iglesia, congregando uno de 2 meses, máximo 3 meses. Cada iglesia estaba visitando. ¿Para qué? Para escuchar de la palabra de Dios. ¿Quién predica el evangelio? ¿Quién? No podía decir que evangelio, sino que ¿quién predica de la palabra de Dios? 1, 2, 3, durante 2 años yo estaba recorriendo casi toda la iglesia evangélica, pero todavía no podía encontrar. Siempre en mi corazón se quedaba condenación, porque un día yo leí San Mateo capítulo 5. Busquemos esta palabra, ¿no? En esta noche. San Mateo capítulo 5, el versículo 21, así dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, un día yo estaba escudriñando esta palabra. Yo descubrí una cosa muy clara. La norma de juicio de mi parte es totalmente diferente que lo que está hablando Jesucristo. En aquel entonces yo encontré diferente la regla para juzgar. Porque siempre yo estaba pensando que yo no he matado, por eso yo no soy homicida. Pero considerando esta palabra en mi corazón, que estaba enojado, estaba insultado, antes de ingresar en el servicio militar, hasta que termine bachillerato, yo estaba sintiendo, era muy buena persona. Porque de mi boca no salía mucho de insulto, no quería insultar, no me gustaba. Pero entre los amigos siempre insultaba, fulano, yo, fulano, pa. Porque no quería odiar, sino que es como costumbre que llamando a su amigo, su insulta. Pero yo podía sentir que yo estoy creyendo en Dios como insulto. Así yo estaba pensando. Pero después de ingresar en el servicio militar, Dios me puso un lugar para dar entrenamiento a las personas para que sean como soldados. Es decir que, ¿cómo se dice? Introducción. ¿Cómo se dice? Para dar entrenamiento a los hombres para que sean como soldado original. Durante como un mes así por ahí yo estaba enseñando. Significa que era maestro de los soldados. Pero cada momento, cada día, cuando yo estaba entrenando a los hombres, de mi corazón se levantaba rabia, odio contra los hombres. ¿Por qué? Desde aquel tiempo yo descubrí una cosa: ser humano no le gusta obedecer. ¿Cuándo obedece el ser humano? Disculpen que estoy hablando, ¿no? Ser humano cuando sea golpeado, obedece. Si no
pego, entonces no escucha. Si no les da castigo, no escucha. Pero enojado y gritando, con palo, con mi zapato pateando, ya en aquel momento la gente que fue golpeado, ya se despierta su mente, escucha mi palabra, ¡sí, Señor! Así reacciona. No sé muy bien, los hombres que se terminaron el servicio militar de Bolivia podrán comprender eso. En esa época era prohibido de golpear, pero a menudo no escucha y patea. ¡Pah! Y luego su cabeza hacia el suelo. ¡Pah! Significa que la gente recibiendo castigo y la gente estaba recibiendo gran sufrimiento y no puede aguantar. En aquel entonces la gente puede pedir misericordia. Oh, Señor, por favor, tenga misericordia. No. Ustedes, ¿cómo piensan, no? Y agarrando dos manos así, esta forma, ¿no? Y poniendo en el suelo y bajando su cuerpo, alzando su cuerpo. ¿Cuántas veces? 100 veces. En aquel entonces se pega, dos manos, así se pega. No puede soltar. Dándoles castigo, en aquel entonces la gente escucha. Por eso, para entrenar más fuerte, entonces yo tenía que dar castigo, pegado, insulto. Entonces, y luego más tarde ellos ya estaban despertados y estaban recibiendo entrenamiento, ya estaban siendo casi ya soldados, bravos. Pero en mi corazón llegaba condenación. ¿Por qué? Así está la palabra de Dios. Uno que enoja contra su hermano. Uno que insulta. Insulto, mire, sin poner insulto, no hace una frase de oración. Es decir, cada momento de mi boca sale insulto. Como si fuera como adjetivo. Significa que ya constantemente de mi boca salía insulto, enojo, rabia. Pero después de pasar el día, cada noche yo estaba sintiendo condenado. Señor, yo soy pecador. ¿Qué hago? Yo aprendí para limpiar mi pecado, oración del arrepentimiento. Pero orando, cuando yo me arrepentí, pero no podía sentir libre. ¿Por qué? Se quedaba condenación. ¿Cómo yo puedo explicar eso? Siendo condenado, pecador. Por eso cada día tenía que sentir como condenado. Señor, por favor, perdóneme mis pecados. Además, como dice el versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, no sé muy bien otras personas, pero según mi caso, siendo hombre, al mirar una mujer bella o bonita, entonces se levantaba el deseo de cometer. En esa época era más joven que ahora, entonces funcionaba. Cada día en mi corazón estaba funcionando el deseo de cometer. Entonces, ¿cómo yo puedo negarme? ¿Cómo yo puedo menospreciar lo que está funcionando en mi corazón, el deseo de cometer? Además,
Dios es espíritu que puede ver hasta mi corazón. Entonces, ¿cómo yo puedo negarme que yo no tengo nada de este deseo de adulterar, este deseo de matar? Un día no solamente estaba menospreciando a los soldados, ¿no?, sino que también hay una persona que encima de mi cargo me molestaba. En el servicio militar hay muchos que molestan, como yo. Yo también molestaba, también encima de mí alguien que me molesta. Wow. Por eso un día, ustedes saben que en el curso de soldado, último curso es tiro de como ¿cómo dice? Tiro de pistola, ¿no? Disparación. Entonces, en aquel entonces, después de disparar, sí o sí tenía que coger de cáscara que de utilizo bala, porque sin perder esto, aunque utilizo, pero como si fuera nueva bala. Por eso, sí o sí tenía que escoger todo, juntando, contando para devolver al depósito. Pero a menudo podía conseguir bala que se quedó cáscara, solamente usó, pero se perdió algunos. No sé muy bien yo cómo podía conseguir, pero yo conseguí 2 balas cáscara que se usó. Y me metía así en mi bolsa y pasando tiempo, un día, al llegar curso de tiro de pistola, ¿no? En aquel entonces, yo era como entrenador, por eso yo estaba cambiando bala por nuevo y lo que usó, entonces guardando en la caja vacía. Esta bala es original. Siempre mi pistola ya siempre estaba al lado de mi dormitorio. Así está poniendo. También no solamente debería tener bala con pistola, sino que adentro hay una parte que se pega atrás de bala, como si fuera clavo grande. Eso es. Es necesario, pero normalmente estaba sacando, guardando, porque alguno, si lleva pistola con bala, entonces dispara. Para que no dispare, sacando eso, guardando otro lado. Pero siendo maestro, ya estaba guardando uno. Teniendo eso y 2 balas. ¿Por qué? Un día yo quería matar uno que me molestaba eso. Imagínense, la gente, para matar a la gente, qué odia se queda, qué cantidad de odio quedaría en su corazón. Ustedes a veces pensaban así, yo voy a matar a este hombre, ¿no?, disparando. No cualquier persona va a tener este corazón, pero yo, mientras tanto que estaba quedándome en el servicio militar, yo voy a matar. Pero usando una bala para matar enemigo, otra bala para suicidarme, porque yo no quiero ser encarcelado ya. Yo quería acabar mi vida. Aunque estaba congregando en la iglesia, pero en mi corazón estaba surgiendo. Significa que quedándome pecado en mi corazón, también quedando en mi corazón rabia, odio, hasta que yo muera ya tengo que seguir. Pero justamente en el año 1987, un día estaba durmiendo en el servicio militar
De repente llegó un dolor de mi corazón. Yo no podía seguir respirar más, porque ya al dormir estaba parado de mi respiración por dolor. Por eso, de repente, y luego me levanté, pero no podía salir de respiración porque llegó gran dolor. Pero de repente yo podía apoderar al Señor. Señor, ayúdeme, sálveme. Pasando uno de como 15 segundos, respiración. Y luego ya empecé a tener fiebre, tos, dolor de cuerpo. Por casi una semana yo estaba tomando pastillas que me daba en servicio militar, ¿no? Pero en esa época no se daba solamente pastilla blanco y negro, nada más, blanco y negro. ¿Qué tipo de pastilla es? No sé muy bien qué cantidad, qué calidad va a funcionar, pero suficiente, cura toda enfermedad, blanco y negro. Pero no me curaba. Fiebre, dolor, tos. Pasando una semana, yo busqué al doctor de hospital más grande. Yo estaba explicando, de repente de mi pecho estaba teniendo dolor, no podía respirar. ¿Qué hago? Entonces sacando mi saliva, quitando de mi sangre y luego me mandó para que sacara radiografía. Y sacando radiografía, yo le mostré, el doctor estaba mirando y frente de luz estaba diciendo, usted tiene tuberculosis. Ya desde mañana usted tiene que preparar su equipaje, tiene que mudar una ciudad más sana, tiene que quedarse en el hospital de militar. Es orden. De repente yo había sido como tuberculosis, llevando mi mochila, llegando al hospital, desde al siguiente día empezó a más peor de enfermedad, por eso yo no podía agachar mi cabeza para lavar mi cabello, ¿no? Me sentía que iba a morir. No podía caminar para llegar hasta como 10 metros, casi llevando como 30 minutos. Casi estaba muriendo por medio de enfermedad. Y pasando uno de 6 meses, ya me curó, aunque tomaba pastillas hasta casi un año. Cuando yo regresé donde yo estaba durmiendo, ¿no? en el militar, un día buscaba donde estaba guardando mis balas, que estaba guardando abajo de cama, desapareció. ¿Dónde está? Hasta ahora no sé quién robó eso. Por eso no podía matar ninguno, ni podía suicidarme. Y luego en el año 1990, al terminar servicio militar, ya yo salí de esa área de militar. En mismo año 1990, yo tenía mucho cargo de corazón. Siendo pecador, ¿cómo yo hago? En aquel entonces yo visité a la casa de mi tía. Mi tía estaba congregando a la iglesia Misión Buenas Nuevas, donde estaba pastoreando Pastor Oxufag en la ciudad de Tellón, en el año 1990. Cuando yo visité a esa casa, la casa de mi tía, yo encontré un cassette. De cinta de cassette estaba grabado la predicación de un pastor de Misión Buenas Nuevas. Él empieza a predicar
Solamente yo solo estaba escuchando, ¿no? Él estaba hablando sobre Centurión Cornelio, que sale Hechos capítulo 10. Centurión Cornelio estaba adorando al Señor con el respeto al Señor con toda la familia, y también estaba repartiendo limosna, y también cada día estaba orando al Señor. Y luego Dios le envió ángel, él vio visión. Esta historia yo estaba sabiendo porque estaba leyendo varias veces el libro de Hechos. Pero de repente este expositor de seminario, él habló así. En aquel entonces Cornelio no recibió la salvación, así dice. Esa palabra me chocó fuertemente. ¿Cómo? Este expositor, ¿cómo dice? El centurión Cornelio no recibió la salvación, donde sale Hechos capítulo 10. ¡Wow! ¿Por qué me chocó? Porque antes de escuchar esta predicación, siempre yo estaba anhelado de ser como igualar que este hombre Cornelio, porque me veía que él tenía mucha fe. Él estaba sirviendo al Señor con toda la familia, también siendo soldado, pero estaba teniendo respeto al Señor, estaba adorando al Señor. A mí me gusta ser como tal persona. Pero el expositor, como decía, Cornelio, que sale en el libro de Hechos capítulo 10, no recibió la salvación, así dice. Y luego nos explicó. La salvación no viene por la curación de enfermedad. La salvación no viene por medio de habla lengua. La salvación no viene de alguna cosa que hace buenas obras. Uno de 15 minutos estaba escuchando esta predicación, me impactó en mi corazón. Entonces, qué raro, ¿no? Nunca yo he escuchado tal explicación de predicación. Por eso yo estaba teniendo curiosidad. Tenía que escuchar hasta fin, pero no podía seguir porque ingresaron la familia de mi tía. Por eso yo apagué el cassette y luego me quedó esta palabra. Cornelio no recibió la salvación, así dice. Y luego yo regresé a mi casa, de la casa de mi tía, hay distancia de 2 horas de coche. Yo llamé a los amigos. Siempre en la noche nosotros uníamos con los amigos. Estaba haciendo fuego de carta para pasar toda la noche, ¿no? Estaba jugando, comiendo. Pero en ese momento yo estaba presentado lo que había escuchado. Yo escuché una predicación. Ese pastor dice que Cornelio, que sale Hechos capítulo 10, no recibió la salvación, así dice. Así yo les dije, de repente mis amigos me decían, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es la salvación? Así me preguntó. Yo les respondí, yo no sé. Yo no sé. Solamente yo escuché que Cornelio no recibió la salvación, no era salvo. ¿De qué está hablando, Señor? Por eso yo les decía, ya, no se preocupe, voy a regresar otra vez a Daejeon, voy a saber y luego voy a regresar. Al siguiente día yo estaba viajando otra vez a la casa de mi tía. Empecé a trabajar porque mi tía me ofreció un trabajo de tienda que vende las cosas de deportes. Entonces yo estaba vendiendo, pero no había muchos clientes de la mañana y la tarde, ¿no? Por eso estaba observando cerca de una
mesa hay una caja de cartón, pero estaba lleno de cassette. Estaba lleno de cassette, como uno de 50 cassettes de cinta. Pues cada uno estaba escuchando desde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, durante 5 días, desde la mañana hasta la noche, todo. Nadie me obligó, pero yo quería escuchar. Estaba muy contento, porque la mayoría de la predicación del pastor Oxupag era. Y luego, después de escuchar todo, me siento que yo sé algo, pero yo no tan seguro. En la noche de viernes ingresó un cliente, creo que era un matrimonio. Yo empecé a preguntar, señores, ¿qué quiere comprar? Yo quiero comprar algo de raquete, tenis, etcétera. Está bien. ¿Ustedes están congregando a la iglesia? Sí, Señor, yo soy diácono de la iglesia, estoy creciendo en Dios. Muy bien. ¿Usted recibió la salvación? Así yo le pregunté. De mi boca salía así pregunta. ¿Usted recibió la salvación? De repente él dice, yo soy como diácono suficiente, estoy confiando bien. Entonces, ¿usted tiene pecado? Ay, mire, todo el mundo tiene pecado. No, el pecador no puede entrar en el reino de Dios. Yo estaba hablando. Pero al lado de mí estaba escuchando esta conversación mi tía. Después de regresar este cliente, me enojó, me exhortó. Juan, ¿qué? ¿Tú eres salvo o no? ¿Yo soy salvo? Me parece que no es salvo. ¿Usted no? ¿Cómo conoce? Estaba peleando entre yo y mi tía, ¿no? Entonces mi tío estaba impidiendo, no peleen. Al siguiente día, el día 26 de mayo de 1990, llegó un evangelista de la misión Buenas Nuevas, donde estaba pastoreando el pastor Oxupag. Creo que mi tía llamó al pastor Oxupag que enviara un evangelista. Este evangelista me preguntó, señor Kim, ¿quiere estudiar la Biblia? Sí, ¿cómo no? Los dos juntos ingresaron en mi habitación. Este evangelista me preguntó, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo. ¿Usted cómo cree? Sí, yo creo que Jesucristo murió por mi pecado, pasado, presente, futuro, todo. Pero únicamente yo tengo problema. ¿Cuál es? Me siento como pecador porque estoy cometiendo diariamente. ¿Qué hago? Desde aquel tiempo, él me explicó sobre el Evangelio desde Levítico capítulo 4, el versículo 27. Entre los israelitas, si uno que comete, tenía que traer una oveja o una cabra. Siendo pecador, tenía que poner su mano sobre la cabeza de un sacrificio para encomendar el pecado. Y luego degolla. Quitando la sangre, el sacerdote con su dedo puede pintar en el cuerno este altar de holocausto. Así se termina su pecado. Por eso el sacerdote puede limpiar el pecado del pecador, Dios le perdonará. Así está escrito. Por primera vez yo estaba escuchando esta palabra. Y luego él abrió Levítico capítulo 16. 10 del mes séptimo, cada vez al año, entre los israelitas, 600,000 personas tenían que esperar alrededor del tabernáculo de reunión de pie. Solamente ingresó en el lugar
de tabernáculo de reunión, sumo sacerdote Aarón, preparando 2 cabríos, matando uno, quitando la sangre, ingresando en el lugar santísimo, rociando con su dedo con la sangre encima, donde sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa de la arca. Con esa manera podía limpiar el pecado de Israel. Con la sangre podía limpiar el pecado de Israel. Entonces, aunque durante un año ellos cometieron, pero por medio de una persona podía limpiar el pecado de Israel el día 10 del mes séptimo. Hace una semana atrás, en el país de Israel, pasó una tradición. Tradicional es como dice Yom Kippur. Significa que el día que ellos iban a limpiar sus pecados. Por eso se unen todos los israelitas cerca de muralla de Jerusalén. Yo he visto que estaba celebrando. Significa que el día 10 del mes séptimo estaba limpiando el pecado de Israel por medio de un hombre, se llamaba Aarón, sumo sacerdote. Solamente necesitaba rociar la sangre de cabrío que mató. Solamente sumo sacerdote podía ingresar en el lugar santísimo, rociando 7 veces. Dios no pudo menos que perdonar el pecado de Israel. Eso es orden. Eso es la ley de Dios. Por eso, al llegar justamente 10 del mes del séptimo, únicamente el sumo sacerdote una vez al año podía ingresar en ese lugar con la sangre, rociando sobre el propiciatorio. Dios no pudo menos que perdonar de sus pecados. Ya, Dios perdonó de sus pecados, pero el problema es que los israelitas no han recibido perdón. Eso es problema. Hay diferencia de tiempo de llegar la fe. Dios perdonó. ¿Por qué perdonó? Dios cuando vio la sangre, al ser rociado sobre el propiciatorio, ya Dios dice que yo he cobrado el precio de pecado de un año. Pero los israelitas no han recibido perdón porque ellos estaban esperando fuera de tabernáculo de reunión. No han visto. Por eso Dios preparó un cabrío vivo. Por eso después de limpiar el pecado de Israel por medio de sumo sacerdote Aarón, saliendo de tabernáculo de reunión, y luego pone su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo. Busquemos Levítico capítulo 16. Antiguo Testamento, Levítico capítulo 16, el versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. El versículo 21 de Levítico capítulo 16. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Me llama mucha atención esta palabra, ¿no? Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Qué es lo que va a poner sobre la cabeza del macho cabrío? 1. Iniquidades. 2. Rebeliones. 3. Todos pecados de Israel que había cometido durante un año. Ese es orden.
Esa es la palabra de Dios. ¿Quién tenía derecho? Solamente sumo sacerdote, siendo representante de Israel, él podía poner su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo. Señor, acá está todas las iniquidades de Israel que había cometido durante un año. Señor, acá está rebeliones. Señor, acá está todos los pecados de Israel. Yo pongo. Entonces, ¿se ve o no se ve? Los pecados no se ve. Los pecados son invisibles. ¿Es cierto? Es cierto. Los pecados no se ven, pero todos los israelitas creen que mi pecado ya traspasó ¿a dónde? A la cabeza de cabrío vivo. Así llega creencia. Así podían creer entre todos los israelitas. ¿Por qué? Ellos sabían de manera de poner sus pecados. Por ejemplo, cada uno si puede poner su mano, entonces por fila 600,000 personas, solamente hombres, desde 20 años de arriba, entonces por fila llegando, poniendo cabeza una vez, ¿no? Segundo, 1,000, 100,000, 500,000. En aquel momento la cabeza de cabra se pela todo y ensangrando, y luego al llegar hasta 550 se muere, se desmaya. ¿Por qué? Constantemente pega, muere. Además no alcanza de tiempo de un día. Por eso Dios preparó solamente al representante de Israel, se llamaba Aarón. Por medio de una persona podía poner el pecado de Israel, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ya había preparado un hombre para llevar este cabrío. Ya, al mirar ese cabrío, se nota que está llevando el pecado de Israel. Por eso todos los hombres del mundo pueden sentir que ya ese cabrío vivo que está llevando mis pecados, así va a decir. ¿Por qué? Porque ellos dicen que está llevando mis pecados. ¿Por qué? Dios había dicho, solamente un hombre, representante de Israel, si pone su mano sobre la cabeza del cabrío vivo y confesando, poniéndolos de toda iniquidad, todas las rebeliones, todos los pecados, ya llevará sus pecados. Por eso, al llevar al desierto donde no vive la gente, ya todos los israelitas pueden glorificar al Señor. Aleluya, gracias por haber perdonado todos nuestros pecados. Pero al siguiente día otra vez si comete, ¿cómo será? Será pecador. ¿Por qué? La sangre de cabrío no tenía poder para limpiar sus pecados hasta futuro. Eso es error, límite. Nosotros tenemos que saber, eso es una sombra, eso es una muestra para explicar el sacrificio verdadero, el cual es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que iba a cargar el pecado de todos los hombres del mundo. Pero nosotros tenemos que saber con qué manera podía cargar el pecado del mundo. Única manera, por la imposición de mano. Eso es. Sin poner imposición de mano de representante no vale. Por eso nosotros podemos investigar esta palabra, Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1, del versículo 3, así dice. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad,
lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya, dice. Ya, será aceptado para expiación. ¿Cuándo puede ser aceptado de Dios este sacrificio? Pondrá su mano sobre la cabeza de holocausto. Significa que sin poner imposición de mano de pecador, no traspasa el pecado al sacrificio. Por eso no vale. Ya San Juan capítulo 1, el versículo 29, así dice. Ya busquemos San Juan capítulo 1, el versículo 29. Así está escrito: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya está ubicada al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, como dice, el Cordero de Dios, así dice. Entonces, ¿qué es esto? El Cordero de Dios. Yo estaba pensando que Jesucristo es manso. Por eso está llamando el Cordero de Dios. Porque un cordero pequeño, como una cría de oveja, no tanto grande, ¿no? Es muy cariñoso. A veces yo quiero criar en mi habitación. Está bien, pero su excremento ensucia en mi habitación, por eso yo no puedo criar. Pero a mí me gusta ver una cría pequeña, cordero. Se ve muy manso, bonito, lindo. Tanto quiero abrazar. Por eso está llamando que el Cordero de Dios, así. No es así. Nosotros tenemos que saber, existe Cordero terrenal, también el Cordero de Dios. El Cordero de Dios significa que es el holocausto para Dios. ¿En dónde? En el cielo. Sacrificio. Está ubicada, sacrificio. Siendo sacrificio, siendo Cordero de Dios, por sí mismo no podía cargar, quitar nada de pecado. Esa es la ley. Por eso uno que no sabe Levítico solamente puede decir: Jesucristo quitó nuestro pecado. De ninguna manera, no puede quitar el pecado entre sacrificio por sí mismo. No puede. ¿Quién tiene que poner la mano? Solamente el pecador tiene que poner su mano sobre la cabeza de sacrificio. Se llama imposición de mano. Con esto puede ser aceptado de la ofrenda para Dios. Por eso siempre ponía sus manos antes de matar. Sí o sí tenía que poner su mano. Por eso Levítico capítulo 16, el sumo sacerdote Aarón tenía que poner su mano sobre la cabeza de cabrío vivo, luego confesando que: Señor, acá está todas las iniquidades, todas las rebeliones, todos los pecados de Israel, poniéndolos. ¿Qué significa? Dios está reconociendo que por medio del representante de Israel ya traspasó el pecado de Israel de un año. Pero Jesucristo no es el Salvador de Israel, sino de Jesucristo era Salvador del mundo. Por eso necesitaba encontrar un representante de todos los hombres del mundo. ¿Quién es representante de todos los hombres del mundo? No sabíamos nosotros quién es el representante. En ese siglo, representante de Estados Unidos, Donald Trump, que está internado en el hospital.
porque está contagiado de coronavirus. No tan grave, no se preocupe, no va a morir. Pero ¿quién es el representante del mundo? No sabemos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña claramente. ¿Dónde está escrito? ¿Cómo sabemos quién es el representante? En vez de nosotros, alguien puede encargar nuestros pecados a la cabeza de Jesucristo. ¿Quién? Busquemos. San Mateo capítulo 10. Un momento, me confundí. 11. Así es, me confundí. San Mateo capítulo 11, el versículo 11. Ya voy a leer. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Así dice, ya. Según San Mateo capítulo 11, el versículo 11 dice que Jesucristo estaba ubicado a Juan el Bautista. Eres más mayor que todos los hombres que nacieron de mujer. Entonces, ¿quién es que nacieron de mujer? Desde Caín, Abel, hasta hoy en día, todos los hombres nacieron de su madre, mujer. Pero ¿quién ha levantado mayor como representante? Juan el Bautista, porque no ha levantado más mayor que Juan el Bautista, así dice. Entonces, entre todos los hombres del mundo, todos son pecadores. Entre todos los pecadores, ¿quién es mayor representante de todos los pecadores? Juan el Bautista. ¿Quién había establecido este hombre como representante de nosotros? Jesucristo y nuestro Dios. También Juan el Bautista era descendiente de Aarón. Por la ley, él era último sacerdote. Porque el versículo 13 así dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron, como dice, hasta Juan, dice. Todos los profetas y la ley hasta Juan. Significa que por la ley podía seguir sacerdote, último sacerdote, según la palabra de Jesucristo, es Juan el Bautista. Pero él nunca había quedado en el templo de Jerusalén. Siendo sacerdote, no se quedaba en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Él sabía que por medio de la ley no podía salvar a ninguno. Por eso él se quedaba en el desierto. Solamente él gritó: arrepentíos, arrepentíos. Está cerca del reino de Dios. Entonces, ¿de dónde tiene que arrepentir? Durante 1500 años, desde Moisés hasta que naciera Jesucristo, durante 1500 años por ahí, ¿cuántas personas habían cumplido mandamiento de Dios para ser salvo? ¿Cuántas personas habían cumplido la ley de Dios para recibir el perdón de los pecados? ¿Quién podía cumplir la ley y mandamiento de Dios? ¿10 o 100? Ninguna persona. Ninguna persona podía cumplir mandamiento de Dios para tener la vida eterna, para recibir la salvación. Pero en la época de Juan el Bautista estaba caminando ese camino. ¿Qué camino es?
El camino que quería cumplir mandamiento de Dios. El camino que quería llegar al destino de su vida, al reino de Dios por su obra. ¿Quién podía cumplir mandamiento de Dios? ¿Quién podía ingresar en el reino de Dios por su obra? Nadie, ninguna persona. Por eso tenía que arrepentirse ¿de dónde? De ese camino. ¿Por qué? Para recibir la salvación únicamente tiene que apoyar en la obra de Jesucristo, de su obra. Tenía que arrepentirse de su obra. Hasta ahora mucha gente está enfocando su obra para cumplir mandamiento de Dios, para ser salvo, pero de ninguna manera. Por eso Jesucristo encontró a Juan el Bautista. San Mateo capítulo 3. El versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan el Bautista sabía muy bien: yo soy pecador, tú eres justo. Jesucristo es hijo de Dios, por eso Jesucristo es justo. Pero Juan el Bautista era pecador. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Él tenía razón o no? Tenía razón. Entonces Jesucristo de primero tenía que poner su mano sobre la cabeza de Juan el Bautista, sumergiendo adentro de agua, darle bautismo. Eso es lo que estaba pidiendo Juan el Bautista. Pero qué lástima, Jesucristo no le dio bautismo, sino que está hablando así, el versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora. ¿Qué es lo que deje? Lo que está pidiendo. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Dentro de este vocabulario tiene clave, secreto. Tú y yo tenemos que hacer algo para que cumplan toda justicia de tú. No es que cumplamos la justicia, es totalmente diferente que toda justicia. ¿Qué significa? Es conviene que cumplamos toda justicia. Únicamente Jesucristo sabía: tú tienes derecho para darme bautismo, porque Dios le envió como último sacerdote, descendiente de Aarón. Último sacerdote podía poner su mano sobre la cabeza de Jesucristo, dándole bautismo. En aquel entonces, ya por su imposición de mano, traspasará todo pecado del mundo, para que todo el mundo que tengan la justicia de Dios por la gracia del Señor. Jesucristo explicó así. Juan el Bautista entendió: es conviene que cumplamos toda justicia. Para cumplir toda justicia yo tengo que poner mi mano. Gracias. Entonces ya, vamos. Para darle bautismo, sí o sí tenía que poner imposición de mano de Jesucristo y sumergiendo. ¿Qué es lo que pasó? Subiendo Jesucristo, abrió el cielo, dice, abrió el cielo. Mire, cada día tiene que mirar el cielo. ¿Está abierto o está cerrado? El cielo está abierto cada día. Pero, ¿qué significa? Está abierto el cielo. Significa que en el reino de Dios estaba cerrado hacia los pecadores. ¿Desde cuándo Dios se cerró su corazón hacia los hombres? Desde que comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva.
ya Dios se cerró su corazón, se enojó contra los hombres, rechazó del huerto de Edén. ¿Conoce? Rechazó. No vivan en el huerto de Edén. No permito que viva acá. Fuera, malditos. Ya. Y luego estaba poniendo espada de fuego que girando alrededor. Si viene para comer el fruto de la vida y va a apuñalar y va a cortar la cabeza. Había puesto. Significa que antes de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, Dios estaba conversando a Adán y Eva, tratando como si fuera su hijo, estaba a gusto de ver, pero después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, inmediatamente ellos transformaron como esclavo de Satanás. ¿Cómo Dios acepta a Satanás en su casa? No, rechazó. Pero abrió el cielo, significa que ya este pecado que engendró por medio de Adán, todo pecado traspasó a la cabeza de Jesucristo. Dios estaba muy contento, por eso abrió su corazón hacia el mundo. Decía: acá está mi hijo amado, en quien hay mi complacencia. Así decía. Wow. Esta palabra nos da mucha alegría. Y luego al siguiente día, San Juan capítulo 1, el versículo 29, ¿cómo dice? Ya veamos. San Juan capítulo 1, el versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así decía. Ya, nosotros tenemos que llamar la atención de esta palabra. ¿Por qué? Juan el Bautista tenía gran misión. ¿Qué misión tenía? ¿Ustedes saben? Juan el Bautista no es persona común. Jesucristo estaba diciendo, era mayor, más mayor que todos los profetas, dice, todos profetas. Profeta, es decir que Abraham, Daniel, Jeremías, todos son profetas, pero más mayor que todos los profetas. ¿Quién es? Superior. Juan el Bautista. Juan el Bautista fue enviado de Dios. ¿Para qué? Ya busquemos San Juan capítulo 1. El versículo 6, 7. En este versículo sale la respuesta. 6, ¿cómo dice? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Así dice, para que diese testimonio de la luz, a fin de que, ¿cómo dice? A fin de que todos creyesen por él, dice. Por él, ¿quién es? Por él, último él, por él. A través de Juan el Bautista, ¿en quién nosotros podemos creer? Jesucristo. Por eso, el testimonio de testigo de la luz verdadera ya tiene que dar a nosotros el testimonio verdadero. ¿Cuál dice? Último testimonio, dice. Aquel Cordero de Dios que quita, dice, quitar. Ya, el verbo quitar. ¿Qué es quitar? Quitar. Ya, acá está. Yo tenía esto, pero ya, Johanna, venga. Ya, venga. Un poco más adelante para que se ve. Ya, no se preocupe. Ya, él ya está llevando. Ya, lleve.
ella quitó de mi tableta. Ella me quitó mi tableta. ¿Dónde está mi tableta? Ante mano de ella. Yo perdí porque ella quitó. El pecado, todo estaba en el corazón de nosotros. Pero es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Por eso nosotros tenemos que saber solamente, yo soy del mundo o del universo o de la luna o de Júpiter. ¿Alguien vino de Júpiter? Somos del mundo. Somos del mundo. Significa que nosotros nacimos en el mundo, vivimos en el mundo, moriremos en el mundo. ¿Es cierto o no? Pero todo nuestro pecado, ¿dónde está? Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, siendo Cordero de Dios, sacrificio de Dios, para morir en vez de nosotros, ¿cómo quitó el pecado del mundo cuando tenía 30 años de edad? Anteriormente yo pensaba, cuando fue crucificado derramando toda la sangre, ¿cómo yo puedo enviar mi pecado? Por eso yo estaba orando, llorando, lagrimando. Señor, me siento que usted está crucificado, está sufriendo. Señor, espero que quite mi pecado. Lléveselo, por favor, lléveselo. Pero ya Jesucristo había resucitado ya. Pero yo estaba considerando que todavía Jesucristo estaba crucificado. Así yo estaba pensando. Pero según esta palabra, antes de ser crucificado, como dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una sola vez quitó todos nuestros pecados y luego fue crucificado. Últimamente, como decía San Juan capítulo 19, el versículo 30, consumado es. Así dijo, última palabra de Jesucristo. ¿Cómo dice? Consumado es. Significa que ya yo pagué el precio de pecado del mundo para que todos los hombres del mundo sean justificados, santificados y perfeccionados. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Ya, busquemos Romanos capítulo 5. El versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Significa que a través del pecado de Adán, todos los hombres del mundo automáticamente están siendo pecadores, automáticamente están yendo al infierno. Así está explicando. Y luego, el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Significa que antes de existir la ley, de la época de Moisés, desde Adán hasta Moisés, no había la ley. Por eso no podía condenar a la gente. No había la ley. Pero es muy importante, en esa época la gente no se inculpaba. No se inculpa. Significa que no se siente como condenado. No podía darse cuenta como es digno de ser muerto. Por eso Dios tenía que enseñar a los hombres que están yendo al infierno, porque sin saber nada de pecado estaba yendo al infierno. Por eso Dios quería enseñar a ellos por medio de mandamiento de Dios. Por eso Dios nos dio la ley y mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos el pecado. Pero veamos.
el versículo 18, ¿cómo dice? Mismo capítulo de Romanos capítulo 5, el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Cómo dice? Por medio del pecado de Adán llegó la condenación. ¿A quién? A todos los hombres del mundo. ¿Por qué tiene relación? Porque tiene relación del pecado de Adán y nosotros. Nosotros estamos siendo condenados. ¿Por qué? ¿Por nuestra culpabilidad? No. Por la maldad de un hombre. Por eso, según la palabra de Dios, dice que así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Significa que por la justicia, ¿de quién? De Jesucristo. Jesucristo que quitó el pecado del mundo. Jesucristo que fue crucificado, derramando toda la sangre. Se dice que consumado es. Y luego, comparando de Hebreos capítulo 9, el versículo 12, Él entró en el lugar santísimo con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Por la redención eterna de Jesucristo, nosotros tendremos la justificación de vida. Uno que tenga la justificación de vida es justo, es justo. Ya, el versículo 19, claramente está hablando. Ya, vamos a leer todos juntos, cada su casa, vamos a leer. Voy a ver cómo está leyendo. Ya, veamos. 1, 2, 3. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El día 26 de mayo de 1990. Mientras tanto que yo estaba escuchando la explicación del evangelio por medio de un evangelista, yo estaba sintiendo muy feliz. Cuando él me presentó de lo que había llevado, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dios me derramó la sabiduría de Dios, inteligencia de Dios para que yo comprendiera el evangelio. Por eso yo golpeé el suelo. Hace 2000 años atrás, mientras tanto Jesucristo cargó el pecado del mundo, incluye todos mis pecados. Llevó ya, crucificó, derramó toda la sangre para que yo fuera justo ante Dios por la gracia del Señor. Llegando a esta fe, de repente en mi vida se cambió totalmente. Desde aquel tiempo Dios estaba dando entendimiento. Mientras tanto que yo estaba leyendo Romanos desde capítulo 1 hasta 16. Ahora ya yo puedo entender. Anteriormente, antes de ser justo, siendo pecador, solamente veía que no hay justo ni a uno no. Pero después de ser salvo, yo encontré mucha parte. Por la gracia del Señor, yo soy justo. Porque por la obediencia de uno serán muchos constituidos justos. Yo soy justo. Hoy en día, cada noche estoy enseñando de la palabra de Dios, Romanos, Gálatas, durante 3 meses. Imagínense, cada noche cuando estaba dirigiendo estudio bíblico pastoral, estaban llegando los pastores de Chile, de Argentina y de Ecuador y de Bolivia.
y también de Estados Unidos. Estaba muy agradecido. ¿Por qué? Cuando yo estaba explicando poco a poco de Romanos, Gálatas, los pastores estaban absorbiendo, entendiendo. Y hoy en día están diciendo que, Pastor Funky, también yo soy justo. Así estaba hablando. Creo que hasta ahora está participando Pastor Mario Verdugo, que es amigo de nosotros. También Pastor Juan Harim de Manta de Ecuador, hasta ahora está acompañado. También Raúl Solar. Significa que Dios estaba bendeciendo. Aunque mucha gente todavía está siendo como pecadores, pero algunos pastores están llegando a esta fe, como misma fe, como nosotros podemos decir, somos justificados, somos justos por la gracia del Señor. También acá está participando Pastor Remigio de Ecuador también. En esta noche, cuando nosotros teníamos el estudio bíblico de Chile, unos de 5 pastores de Ecuador llegaron. Muchos ya. Creo que a través de Pastor Juan Harim ya está invitando. Muchos pastores están ingresando. Total 35 personas se unían. Ahora 44. Mire, hay competencia. Entonces, en Bolivia hay muchos hermanos. Ya debería invitar. Sí o sí tiene que escuchar la palabra de Dios. Doy gracias al Señor porque así Dios nos bendice. Cada lunes nosotros queremos seguir estudio bíblico de parte de Evangelio. Entonces nosotros seremos bendecidos. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada lunes nosotros queremos compartir la palabra de Dios. Hoy es primera vez que estamos iniciando conferencia internacional de Congreso de Líderes Cristianos de Bolivia, pero está acompañado con el pastor Mario Verdugo, también Juan Harim de Ecuador. Espero que el Señor nos bendiga porque nosotros podemos alabar infinitamente al nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo quitó el pecado del mundo, hizo la redención eterna, eternamente nos santificó, nos justificó por su sangre. Por eso nuestro Dios nos da una promesa, se dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El día de hoy nosotros podemos alabar a su nombre, podemos agradecerle al Señor. Espero que bendiga a todos los pastores de Bolivia y para que sigan adelante aprendiendo la palabra del Señor. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.